El grupo RPP, a través de sus diferentes plataformas, ha prestado siempre un interés particular a las elecciones, que son el procedimiento a través del cual se renueva nuestra democracia y revive nuestra esperanza de contar con autoridades idóneas, probas y eficientes. Por eso, desde hace ya varios años, contamos con esta cobertura en especial llamada El Poder en tus Manos, que se difunde en todas nuestras plataformas, tanto radio y televisión como las digitales. Hemos invitado al coordinador del Poder en tus Manos, Diego Pajares, para que nos explique qué es lo que ha diseñado para cubrir las elecciones en las que tendremos que participar dentro de poco más de 5 meses y en las que elegiremos a 1.874 alcaldes distritales, 196 alcaldes provinciales y 25 gobernadores regionales. Diego, muy buenos días y bienvenido a tu casa. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, Carlos. Un gusto realmente estar con ustedes y poder conversar con nuestra audiencia, ¿no? y comunicarles este relanzamiento en realidad de nuestra cobertura del Poder en tus Manos, nuestra cobertura electoral de RPP Noticias, la cual existe ya desde el 2015, ¿no? Tenemos algunos años ya llevándole la información a todos los peruanos, es información precisa, verificada, ¿no? Para que pueda ejercer su voto y decidirlo con anticipación, con la información necesaria y con todo lo que debe saber de nuestros candidatos para ejercer su voto democráticamente informado, ¿no? Es usual decir que los peruanos decidimos nuestros votos en las colas, no en las urnas. Y queremos desde el Poder en tus Manos contribuir a acabar con eso, ¿no? A poder brindarle la información que las personas, que los peruanos tengan todos los contenidos necesarios de calidad y verificados para poder elegir en estas elecciones regionales y municipales 2022 que vienen en octubre. Yo quiero insistir en eso, Diego, porque y quiero que tú lo resaltes también, porque es tan trascendental, tan útil tener este tipo de información, sobre todo a los electores, en una etapa electoral. Bueno, en términos generales, yo creo que en cualquier época es útil la información, pero incidiendo en épocas electorales, en donde tenemos que elegir congresistas, presidente, gobernadores regionales, alcaldes en este caso, cuán importante es, ¿no? Hoy en día está más que demostrado, y la realidad creo que día a día nos lo demuestra, que hoy más que nunca debemos estar pendientes de a quién estamos poniendo en cargos de elección popular. No tenemos un gran número de gobernadores regionales, por ejemplo, en los últimos años investigados, muchos de ellos, como hemos señalado en diversos informes aquí en RPP Noticias, incluso impedidos de ejercer sus cargos por temas de corrupción. Vemos a funcionarios que se designan y que no tienen las credenciales de ser idóneos para ejercer sus puestos. Entonces, en ese contexto, el propósito del Poder en tus Manos sigue siendo el mismo, ¿no? Que los peruanos conozcan en profundidad a los candidatos a cargos públicos y cuenten con la información necesaria para emitir un voto responsable. Y entendamos la magnitud, tú lo has mencionado, Carlos. No solamente estamos eligiendo a alcaldes en Lima, que solemos ser bastante centralistas, ¿no? Estamos eligiendo autoridades distritales, gobernadores regionales, y no vamos a estar centrados solamente en Lima, donde hay 15 partidos habilitados para presentar candidatos en todos los distritos, sino también en todas las regiones. Tenemos, como bien saben nuestros oyentes, una cantidad de corresponsales desplegados en todas las regiones del Perú. Nos están escuchando, de hecho, en todas las regiones del Perú, y sabemos, y ellos saben que RPP Noticias llega hasta el lugar más alejado, y las autoridades que se van a presentar, no sé, en La Libertad, en Junín, en Loreto, en Arequipa, en Cusco, en todas las regiones, todos los candidatos que se vayan a presentar, es nuestro deber llevarles toda la información y, ojo, no solamente centrados en repasar planes de gobierno o preguntarles cuáles son sus propuestas, que por lo general ya hemos aprendido y hemos visto por la experiencia que suelen ser populistas. Vamos a verificar datos, dicho sea de paso, verificar información. Nuestro segmento RPP Verifica se va a mantener, sino centrándonos en cuáles son sus antecedentes. ¿Están investigados por corrupción? ¿Cuáles han sido sus cambios de camiseta? ¿Cuál es la estabilidad de su partido político? En los últimos años hemos visto que candidatos pues tienen partidos políticos vientres de alquiler, que se crean solamente para una elección, y eso crea una fragilidad de nuestra democracia, porque llegan al poder y ven que tienen que transar con otros partidos políticos y al final su partido pierde poder en el Congreso, no tienen una bancada estable, hay divisiones. Alianzas. A veces nosotros nos quedamos como electores con lo que vemos en la campaña política, los fuegos artificiales, la parafernalia. Lo que buscamos con el Poder en tus Manos y en esta cobertura electoral es no quedarnos en la superficie, no repasar planes de gobierno, sino preguntar a los candidatos: ¿usted por qué estuvo 10 años en este partido y de pronto cambió para las elecciones?
qué lo une a este partido y qué nos garantiza que de llegar a un cargo de elección pública usted va a cumplir o va a seguir en ese partido. Porque hoy en día está popular ver cambios de camiseta. Se arman nuevas bancadas en el Congreso, algún presidente que llega respaldado por un partido cambia de camiseta o se cierra su partido, en fin. Tenemos muchas cosas que vamos a ofrecer a nuestros oyentes y Diego, dinos una palabra sobre el calendario, porque es un calendario de 5 meses y algunas semanas hasta el 2 de octubre y después todavía habrá una segunda vuelta electoral en los gobiernos regionales, ¿no? Explícanos, por favor, cómo es que has diseñado el desarrollo de estos 5 meses. La fecha más cercana para ir a lo que nos compete ahorita son las elecciones internas, que se van a realizar en mayo, ¿no? Los partidos tienen que elegir a sus candidatos y acá hay algo que podemos empezar a hacer notar desde el poder en tus manos, ¿no? Que muchos de los partidos, si nos centramos en Lima un momento, por ejemplo, están presentando listas únicas a sus comicios internos, es decir, no hay competencia, no hay cuadros que compitan entre ellos, digamos, para elegir finalmente a quienes van a representar o a los que vamos a elegir todos los peruanos. Y eso habla de una fragilidad también de partidos políticos importantes, ¿no? Todo ese tema, Fernando, Carlos, lo vamos a analizar a través de diferentes productos, ¿no es cierto?, de diferentes contenidos, ¿no? Vamos a tener informes multiplataforma que van a rotar en nuestra programación, tanto de radio, televisión, como en nuestra página web rpp.p. Vamos a tener verificación de datos. Todo lo que los políticos digan en campaña, candidatos a alcalde, a gobernadores regionales, vamos a estar con el oído bien atento y vamos a hacer nuestra secuencia RPP Verifica, donde le vamos a decir si es falso, engañoso o verdadero lo que nos está proponiendo, o si sus propuestas pues, están basadas en la verdad o no. Tendremos entrevistas, todos los candidatos van a pasar por aquí por RPP Noticias, como siempre ha sido con el balance de todas las tiendas políticas, de todas las tendencias, van a pasar por aquí, no solamente para promocionar sus propuestas, sino para someterse también a interrogatorios, para que nos digan por qué de repente si tuvieron un cargo público antes hicieron lo que hicieron, lo cual también nos diría o nos da pistas de cómo se comportarían si llegan a ser elegidos, ¿no es cierto? Entonces, el Grupo RPP tiene un alcance de 21 millones de peruanos en todas sus plataformas y conscientes de que no solamente llegamos al público tal vez que nos escuche en este momento en regiones a través de la radio o que nos ve a través de la televisión, hay un público joven al cual hay que llegar y el tema del poder en tus manos es casi un tema social, de llevar la información al elector. Entonces, queremos llegar a la mayor cantidad de peruanos con información relevante para que emitan un voto responsable. Vamos a estar en nuestras plataformas, por ejemplo, de RPP, audioplayer.p, donde tenemos podcast. Vamos a tener programas especiales en YouTube dedicados al poder en tus manos, dirigidos con un lenguaje mucho más digerible, llamémoslo así, para poder llevar la información a todas las edades, ¿no es cierto?, para poder atender a todo nuestro público, porque al fin y al cabo, Fernando, Carlos, todo lo hacemos para cumplir nuestro propósito, ¿no?, que es promover el progreso de los peruanos. Y el poder en tus manos, nuestra cobertura electoral, es parte de eso y nos comprometemos y empezamos desde ahora, mucho antes que incluso otros medios, ya con muchos meses de anticipación, y ya lo hemos empezado incluso desde enero, a analizar y a avanzar con el tema de las elecciones regionales y municipales de 2022. Contamos contigo también nosotros, los periodistas de esta casa, para hablar con información rigurosa sobre la enorme cantidad de candidatos que habrán en las municipalidades y las regiones de nuestro país. Muchas gracias y felicitaciones por el diseño de este trabajo que sabemos que cumplirás con excelencia. Muchas gracias.